Buenas noches con todos. Espero se encuentren de la mejor forma. Vamos a empezar con la clase, ¿sí? Me permito compartirles la pantalla. Listo. Siguiendo pues con la clase y los temas que nos competen, vamos a avanzar esta clase con el tema de la racionalidad de la economía, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a hablar sobre el análisis del costo-beneficio, la identificación de los costos y los beneficios, su medición y un poco de su aplicación y ejemplo, ¿sí? Entonces, la racionalidad económica básicamente habla de, pues, qué es lo que quiere el ser humano como tal, su comportamiento como ser humano racional, su palabra mismo lo dice, para poder asignar justamente beneficios sobre la base de recursos disponibles, ¿cierto? Comparando justamente cuál sería la alternativa de comprar una situación, tener un bien, ¿no es cierto? Versus qué es lo que estoy dispuesto a ofrecer para poder tener este bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre se va a cumplir este denominado oferta-demanda, ¿no es cierto? De eso habla la racionalidad económica, porque cuando existe escasez, ¿no es cierto? Eh, Hay varias alternativas por las cuales yo puedo excluir o puedo dejar de querer un bien o un servicio, renunciar a una opción, ¿no es cierto? Renunciar a otras opciones para poder obtener tal vez un producto escaso, un servicio escaso. ¿Cómo se hace esa elección? Pues basándose en un criterio de racionalidad económica que se lo llama, donde pues lo único que se quiere como finalidad es tener mayor beneficio para eso solventar una necesidad, ¿no es cierto? Que es de eso lo que se trata la economía como tal. Para hacer este análisis de costo-beneficio, ¿no es cierto? Hay estos dos puntos. El primero, realizar o disponer de una correcta identificación de los costos y beneficios globales de tomar una decisión, ¿no es cierto? Establecer una medida que permita comparar estos beneficios versus otros. ¿Por qué identificar estos costos y estos beneficios? Pues básicamente es lo que se conoce en economía como el costo de oportunidad. Es decir, cuáles son los costos explícitos, los no implícitos y considerar también cuáles son los beneficios que me va a traer esta oportunidad, esta alternativa, ¿no es cierto? Ante dos alternativas excluyentes X y Y, si se identifican y se definen correctamente todos los beneficios y costos de estas alternativas, será parte de ellos los costos y los beneficios de la otra alternativa a la cual se renuncia a hacer, ¿no es cierto? Es decir, digamos, lo vamos a ver más adelante con ejemplos, ahí va a quedar un poco más claro. Eh, por ejemplo, dice la alternativa X es la elegida, ¿no es cierto? Entre sus beneficios están los costos de Z, que no se incurre por no hacer Z, ¿no es cierto? Los costos de no hacer Z, de no fabricar Z, por así decirlo. Sus costos van a estar los beneficios de Z, pero los beneficios de la alternativa Z que se renuncian al obtener o elegir la alternativa X, ¿no es cierto? Con los costos implícitos de producir una alternativa X. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Básicamente es tener la opción de comprarme más vestimenta, ¿no es cierto? Versus dejar de comprarme menos comida.
O a la inversa, ¿no es cierto? Comprar más comida, pero voy a tener que elegir menos cantidad de vestimenta. ¿Sí? Eso es de lo que habla la racionalidad económica. ¿Por qué se hace esto? Básicamente con la intención de, pues, conocer cuál es el valor monetario, ¿no es cierto?, que el consumidor, el mercado como tal, va a otorgar por estos ciertos recursos, ¿no es cierto? Porque estos recursos ya tienen un costo, ya tienen un precio, ¿no es cierto? Ya sabemos que la oferta también está dentro de esto, entonces sabemos cuántas unidades de esto va a estar ofertado, cuánto va a ser el valor monetario que yo tengo que pagar, ¿no es cierto? Sobre la base del costo de oportunidad, de dejar, por ejemplo, acá dice, el costo de estudiar es perderse la oportunidad de ir a la playa, ¿no es cierto? También puede ser visto como una decisión totalmente. Entonces, hay que considerar esto al momento de hablar de la racionalidad económica, el diferenciarlos a los beneficios que nos puede traer cierta alternativa, mezclarlos o compararlos, más bien dicho, contra los beneficios que tiene otra alternativa, conocer cuáles son los costos, cuáles son los precios, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, estudiar cuál me puede atraer más beneficio, ¿no es cierto? Tal vez aquí habla de monetarios y no monetarios, ¿cierto? Monetarios, ingreso futuro adicional por estudiar, ¿no es cierto? Como el ejemplo anterior, aquí la unidad de medida sería el dinero. Es un valor monetario el dinero, ¿no es cierto? Es una unidad de medida objetiva y observable. Y el no monetario es una satisfacción de adquirir nuevos conocimientos, ¿no es cierto? De ser mejor en la vida, de aprender. Aquí la unidad de medida es la satisfacción o el placer, que es una unidad de medida subjetiva, no observable, pero que también entra dentro de la racionalidad económica de los seres humanos, ¿no es cierto? Del mercado que se lo conoce como tal, de la demanda. Ambos componentes deben expresarse en una misma unidad de medida, en términos de satisfacción o bien de términos monetarios, para que puedan ser comparables, ¿no es cierto? No puedo decir o no puedo llegar a un punto de racionalidad si no hago este tema. Por eso la ciencia económica opta por expresar los beneficios y los costos en términos monetarios para que se puedan tomar decisiones, ¿no es cierto? El segundo punto es establecer una medida que permita comparar los costos y los beneficios. Entonces, una unidad de medida para beneficios y costos no observables, es decir, la disposición a pagar o el precio de reservar, ¿no es cierto? Este bien también. Sea X, ¿no es cierto? Una actividad que tiene para un agente un costo de insatisfacción equivalente a J, ¿no es cierto? Siendo J el precio de reserva de hacer la actividad X. BX es el beneficio total de la actividad X, expresado en términos monetarios. Entonces, si el agente racional diría, si mi beneficio de hacer la actividad X, vamos a ponerlo como ir a la playa, es mayor, ¿no es cierto?, que J, que mi precio de reservar esta actividad o de ir a estudiar X, ¿cierto? Yo puedo considerar que mejor voy a obtener la BX, que es ir a la playa, si es que es mejor beneficioso. En el caso contrario, si es que justo tenía examen, ¿no es cierto?, de macroeconomía, mi beneficio va a ser menor, ¿no es cierto?, faltar a la clase porque me puedo jalar, ¿no es cierto? Entonces, la playa va a ser menos beneficioso. O va a ser indiferente, tal vez, porque digamos que era feriado, entonces no me faltaba o no me pasaba nada al faltar, porque justamente no iba a haber clases, es indiferente. De eso se trata la racionalidad, de poder ver la mayor beneficio total de una actividad, de un bien, de un servicio, versus otro, para poder tener una comparación de cualquiera de estos dos y obtener un beneficio o una saciedad de escasez, ¿no es cierto? Sentir satisfechas mis necesidades.
La persona A se encuentra sentado cómodamente en un sillón escuchando un CD de uno de sus grupos preferidos en un viejo equipo de música, dice. Las próximas dos canciones no son de su agrado, entonces su decisión económica va a ser, la persona A deberá abandonar la comodidad de su sillón y bajar el volumen o sufrir los temas de que no le gusta. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Bajar el volumen, levantarse el sillón, perder su comodidad, ¿no es cierto? Renunciar a estar en el sillón. El beneficio, bajar el volumen, no escuchar estas canciones que no le gustan, ¿no es cierto? ¿Cómo transformar estos costos y beneficios en términos monetarios? Digamos que si es que alguien A le dice que le va a dar un céntimo para que se levante, lo más probable es que no acceda a ello. Sin embargo, si le llegas a ofrecer $10,000, se levantaría rápidamente, ¿no es cierto? O sea, hay un precio entre cero, ¿no es cierto? Entre nada o que no se levante, la posibilidad de que no se levante, hasta que lo haga inmediatamente, que sería por aquí en este ejemplo $10,000, ¿correcto? ¿Cuál sería el precio mínimo que aceptaría A para levantarse y bajar el volumen o renunciar a la comunidad? Serían estos 10 pesos, ¿no es cierto? Y el punto más alto serían los 10,000. Ahora dice, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar A para que alguien baje el volumen del CD? Supongamos que la disponibilidad que tiene la persona A, Andrés, digamos, es que tiene $8 y eso puede pagarle a alguien para que alguien le dé bajando el volumen. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? X, bajar el volumen. El costo de X, ¿no es cierto? C de X. Lo mínimo que acepta Andrés para abandonar su sillón serían los 10 pesos, ¿no es cierto? Dice que está dispuesto a pagar 8. Entonces, la fórmula de este beneficio, ¿no es cierto? De permanecer sentado sin levantarse va a ser que él va a pagar o está dispuesto a pagar $8, pero el costo de levantarse es menor, ¿no es cierto? Tiene que ser menor a esto. Tiene que ser mayor, mejor dicho, a esto, ¿no es cierto? Y como mínimo $10. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Es que escuchará las canciones, que es una molestia, pero menos que levantarse si es que el beneficio fuera mayor al costo, ¿no es cierto? Es decir, digamos los $10 para empezar. Si es que se levanta y si es que el beneficio fuera igual al costo, es decir, si es que él tuviera, ¿no es cierto? Él tuviera $10 y le ofrecen $10 para que se levante, le va a ser indiferente porque él ya los tiene, ¿no es cierto? Es igual su beneficio a su costo. Eso es lo que habla la racionalidad, ¿sí? Vamos a ver el siguiente tema, que tiene mucho que ver, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, estábamos viendo que la producción, ¿no es cierto? Eh, siempre va a tener una ley, siempre va a estar eh, dispuesta por el mercado, por la demanda, ¿no es cierto? Si es que me demandan 50 entradas para ir a un estadio, pues mínimo debo tener 50 puestos para poder sentar a esas personas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ya las empresas comienzan a producir de más? Dicen que por ahí vendieron 52 entradas, pero solamente tenía 50 espacios. ¿Qué va a pasar con esas otras dos personas? Tengo un rendimiento decreciente porque esas personas se van a quejar, van a pedir que les devuelva el dinero, ¿no es cierto? O van a estar incómodas, van a incomodar a alguien más, entonces ya me genera algo negativo, ¿no es cierto? Entonces, las empresas siempre van a tener esto como un lineamiento para saber cuál es el máximo de su producción, considerando que los factores de producción dentro de esto pues involucran la mano de obra, maquinaria, tecnología, ¿no es cierto? Pero eso es un costo.
todo eso es un costo. Entonces, yo quiero saber cuál es la cantidad máxima que me va a ayudar a solventar mis costos, me va a ayudar a tener un beneficio máximo también, una utilidad buena, y que el hecho de que yo produzca hasta esa cantidad va a hacer que mis rendimientos pues sean considerados eficientes o estables, ¿no es cierto? Un máximo punto de producción. Porque si es que yo comienzo a añadir una producción de una unidad adicional, ¿no es cierto? Puede que esto tienda a que se baje el ritmo de mi producción y que me comienza a dar ya términos decrecientes. Yo tengo un producto total, ¿no es cierto? Son las producciones totales de una combinación de diferentes factores productivos. Sabemos que los factores productivos pueden ser recursos naturales, capital, la mano de obra, ¿no es cierto? Les pido que vean los videos que están dentro de la plataforma justamente que tratan de este tema, donde van a poder ver un ejemplo mucho más claro de factores utilizados dentro de producción. Y de hecho, la ley de producción, ¿no es cierto?, que toma en cuenta justamente al capital y a la mano de obra como tal, considerando dentro del capital, pues muchos de los factores que les comenté, ¿no? Como la mano, como la maquinaria, la tecnología, los recursos humanos, por ahí algún tema más que pueda ser medible, ¿no es cierto? Y también está el tema laboral. Mientras tengo un empleado, puedo producir cierta cantidad, mientras tengo dos empleados, cierta cantidad, ¿no es cierto? Y justamente hablo de eso porque el producto marginal nos ayuda a medir eso, ya que se refiere al incremento del producto total a cada nivel de producción, ¿no es cierto? Es decir, mientras yo agrego una unidad de un factor variable como puede ser el capital o el trabajo, me ayuda a tener una producción más. Se define cuál es el incremento de mi producto total por añadir esto, ¿no es cierto? Esto es el principio de eficacia de la economía. Básicamente la combinación de estos factores de producción para que aquella que le permita producir al más bajo costo la posible unidad y esto nos ayude a solventar gastos, costos y tener un beneficio bueno para la empresa, ¿no? Y también nos ayuda a tener el nivel óptimo de producción. Un empresario ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combinan los factores de tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta ser el más bajo posible. Es decir, casi que estoy produciendo a lo que mínimo me puede costar, pero le estoy sacando el máximo beneficio a este tema, ¿no es cierto? Conozco cuáles pueden ser o planificar cuáles pueden ser mis costos a medio plazo o a largo plazo para poder solventar una demanda, una oferta, para poder producir bien y que lo que vamos a ver, los términos que vamos a ver más adelante, que son la escasez o el exceso de oferta o de demanda, pues pueda ser solventado también dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tema que se va concatenando de los productos decrecientes, ¿no es cierto?, de la racionalidad económica, van derivando en esto, en la elección del consumidor, la ley del consumidor, que básicamente se trata de canastas, aquí le han puesto la palabra cesta, las canastas de bienes que maximice el bienestar del consumidor dentro de un conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede estar dentro de una canasta? Pues imagínense que fuera el gobierno, ¿no es cierto? Y te estoy ofreciendo dentro de esto frutas, carne, tal vez tecnología, sí, agua, luz, ¿no es cierto? Pero tiene ciertas cantidades de cada una de estas cosas, que tal vez yo soy una familia de tres personas y necesito una cierta cantidad, pero tal vez soy una empresa de, perdón, soy una familia de ocho personas
necesito otro tipo de cantidad para saciar mis necesidades, ¿no es cierto? Entonces, eso se le llama la curva de restricción, que pues va a tocar a la curva de utilidad en el punto más alto, ¿no es cierto? Voy a saber qué es lo que yo necesito para solventar mi necesidad, cuánto voy a tener que gastar o que presupuestar, ¿no es cierto?, para poder llegar a ese punto más alto de utilidad y que pueda solventar este tema, ¿no es cierto? La curva de restricción presupuestaria nos dice que el consumidor debería elegir una de las combinaciones representadas por los puntos que ya vamos a ver más adelante en la curva. La curva de utilidad nos dice que el consumidor optará por aquella mayor utilidad totalmente. Uniendo estos dos criterios, la elección óptima del consumidor será cuando estas dos curvas se crucen, por ende, ¿no? Es decir, aquí. Entonces, yo veo que si es que tengo tanta cantidad del bien A y tanta cantidad del bien B, ¿no es cierto? Que en este punto sería 5 y 6, 5 del bien A, perdón, sí, 5 del bien B y 6 del bien A, es el punto donde yo sacio mis necesidades totalmente, tengo mi utilidad total, ¿sí? Y por ende, esta es una curva que se lanza de este tema. Surge de la curva de utilidad. Esta curva de utilidad indica la relación a la cual el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro de forma de mantener un mismo nivel de utilidad, ¿no es cierto? Y esto es la expresión matemática o cómo se calcula este tema. Entonces, se deriva o se calcula la pendiente de la curva indiferenciada basándonos en las cantidades. Entonces, la elección del consumidor considerando precios relativos dice que es la curva de restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Que considera dos bienes en este aspecto. Entonces, dice que Y es la producción. Entonces, Y, mi producción total, es igual a mi precio 1 por la cantidad 1 más el precio 2 de la cantidad 2. Entonces dice que cuántas unidades del bien 1 se intercambian en el mercado cuando se adquiere una unidad adicional del bien 2. Entonces, me está diciendo que básicamente aquí, con el ejemplo, perdón, con el ejemplo es que para adquirir una unidad adicional del bien 2 de Q2, ¿no es cierto? El consumidor debe renunciar a comprar 0.5 unidades del bien 1, haciendo el despeje ya de estas fórmulas, ¿no? Y el óptimo del consumidor se va a dar cuando el equilibrio implica que la relación del intercambio de estos bienes mantiene un mismo nivel de utilidad, es decir, la tasa marginal de sustitución se la llama, la TMS, que es la relación de los precios, que coincide con la relación del intercambio de los bienes en el mercado, ¿no? Basándonos en esto es lo que se fabrica la curva de la demanda que la vimos anteriormente, que es la que nos indica el óptimo del consumidor, ¿no es cierto? Despejando la cantidad de la demanda, que básicamente el óptimo sería igual a el precio de la cantidad del bien 2, ¿no es cierto? De la demanda 2 sobre el precio del 1, tomando en cuenta los valores anteriores. En este caso, el resultado sería que digamos que por cada uno de las fórmulas que vemos acá, es decir, el Q2, ¿no es cierto? Acá, al final, el Q2 es igual a 150 dividido para P2. Entonces, esto nos está diciendo que vamos a tener que dejar de consumir 150, ¿no es cierto? De la cantidad 1 versus el precio que le otorguemos justamente a esta cantidad 2 para poder conocer el precio y pues ahí tendríamos el resultado.
Y eso nos lleva justamente a entender, seguramente han escuchado este tema muy conocido en economía de el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado, ¿no es cierto? Donde básicamente la oferta y la demanda entran en una situación de equilibrio, donde ocurrirá solo como resultado de factores que alteren esta situación, como el precio, la cantidad ofrecida, demandada, versus eh, un precio que rige en el mercado, que los compradores pues estén dispuestos a cancelar y pues los ofertantes, es decir, las empresas, estén dispuestas a vender, ¿no es cierto? Por tanto, el equilibrio es esa intersección de la curva de la oferta y de la demanda, donde se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas a un precio establecido, ¿sí? Como lo dice en esta gráfica. Entonces, a un precio de gaseosas, ¿no es cierto? Yo puedo vender tantas gaseosas al mes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio? Básicamente en el punto donde a tanto precio, ¿cierto? El precio de equilibrio, yo puedo vender esta oferta y solventar esta oferta, esta demanda con esta cantidad, ¿sí? El equilibrio es la situación del mercado en la que se iguala la oferta y la demanda. El precio de equilibrio es el precio de ese equilibrio. La cantidad del equilibrio es la cantidad ofrecida y demandada cuando el precio está en el equilibrio, ¿no? Exceso de oferta es la situación del mercado en la que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Y en el caso de la demanda, la misma situación, ¿no? La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. ¿Por qué considerar este tema y por qué es importante? Pues las acciones de los compradores y los vendedores no siempre son iguales, ¿no es cierto? Siempre se presentan de formas diferentes, pero siempre van a tender a un equilibrio para que pueda ser solventada una oferta y una demanda de manera correcta en el mercado. Es decir, puede haber un exceso de oferta o un exceso de demanda en el caso de que ocurra justamente estas variables. Supongamos que el precio de un bien es superior al precio del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, a este precio, la cantidad ofrecida del bien es superior a la cantidad demandada. Hay un excedente del bien, ¿cierto? Los oferentes no son capaces de vender todo lo que desean al precio vigente. Esta situación se llama el exceso de la oferta. Cuando hay un exceso de oferta en el mercado, los oferentes observan que cada vez tienen más inventarios, ¿no es cierto? Que se quedan, que no pueden vender, y aquí lo vemos en el gráfico. Es decir, en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, dice que yo tenía este precio, ¿no es cierto? Esta oferta y esta demanda. Y tenía este punto en equilibrio. Pero me dice que aumentó la oferta, ¿no es cierto? A este punto de acá. Y que se aumentó el precio a P1, ¿no es cierto? Es decir, que tengo ya una nueva cantidad porque se aumentó la oferta, dice. Pero tengo este borde de acá, todo esto de acá, que es un exceso de la oferta, como decir. ¿Sí? Y el exceso de la demanda, como un ejemplo, dice, supongamos ahora que el precio del mercado es inferior al precio de equilibrio. En este caso, la cantidad demandada del bien es superior a la ofrecida, ¿no es cierto? Hay una escasez del bien. Los demandantes no pueden comprar todo lo que quieren al precio que está vigente. Esta situación se demanda un exceso de la demanda. Los compradores tienen que hacer largas colas, ¿no es cierto?, para poder comprar pocos bienes que tienen. Hay demasiados compradores, los vendedores pueden responder, pero suben los precios o incrementando la oferta. Por lo tanto, las actividades de los numerosos compradores y vendedores llevan a subir los precios de mercado.
hasta el precio del equilibrio, ¿cierto? Siempre lo que pasa con la regulación del mercado, ¿no? Cuando tienes un precio de equilibrio, ¿cierto? Y lo bajas, por ende vas a tener más demandantes, ¿no es cierto? Una promoción es un ejemplo, ¿no es cierto? Por ende va a haber un exceso de demanda. Y si es que no tengo la oferta necesaria, es decir, la producción necesaria para solventarlo, se va a quedar como una insatisfacción, ¿sí? La determinación del equilibrio a partir de un cambio de la demanda, ¿no es cierto? Dice que consiste en un nuevo punto donde se puede lograr este cruce en la curva de la demanda. Acá lo vamos a ver en el gráfico. Entonces dice, en este punto se ha producido un aumento del calor. Entonces, claro, más gente va a querer comprar, ¿no es cierto? Más gaseosas. Entonces, aumentó mi demanda, ¿no es cierto? Aquí tengo mi demanda número 1 con este precio de equilibrio, el punto de equilibrio y mi cantidad número 1, pero me dice que hay un desplazamiento de la curva de la demanda, entonces crece acá demanda 2, ¿no es cierto? Por ende, tengo más cantidad que vender, que me demandan, que quieren que yo les venda, pero voy a subir también mi punto de equilibrio. Mi precio, mi punto de equilibrio ya no va a ser mi mismo precio de punto de equilibrio que vendía acá, porque voy a producir más, entonces tengo que gastar más en mis costos, tengo que producir más, tengo que pagar más empleados, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que mi punto de equilibrio, mi precio de equilibrio también se vea afectado. Voy a tener que subirlo para poder saber cuántas nuevas cantidades, ¿no es cierto? Por este factor, por esta variable que se dio del aumento de calor que afectó a mi mercado, ¿no es cierto? Voy a tener que producir para poder vender este punto y solventar la oferta y a su vez que yo tenga los beneficios máximos que pueda tener, ¿no es cierto?, como empresa, que ese es el fin de la economía. Por favor, Adrián Cordovilla. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En este ejemplo que usted nos indicó de si aumenta el calor, aumenta la cantidad y aumenta el precio. Pero si, digamos, esto solo pasa en un determinado momento, pero y si baja el calor, o sea, si hay frío, entonces tendría que bajar al precio y a la cantidad anterior. O sea, esto Cor- depende del mercado. Correcto, exactamente. Por ejemplo, mira, lo que tú dices, dice, ya, digamos que ya no se produce tanto calor, ¿no es cierto? Bajó. Entonces eso va a decir que mi demanda va a bajar. Voy a tener una curva por acá, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que establecer un nuevo punto de equilibrio acá. Va a ser mi punto de equilibrio 3, ¿no es cierto? Este de aquí. Y voy a tener un precio nuevo de equilibrio número 3 acá. Y voy a tener una nueva cantidad de equilibrio acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó aquí básicamente fue que bajó, que esta flecha de acá no es que creció mi curva de demanda, sino que se redujo. Entonces, por ende, voy a encontrar precios Pero, menores, pero voy a ingeniero, tener perdón, cantidades menores. Sí. gracias. ¿Y qué pasaría con la cantidad excesiva que producía al momento que hubo el aumento de calor? O sea, va a bajar, o sea, tengo que ofrecer promociones para poder deshacerme de ese inventario. Por ejemplo, esas ya serían las estrategias que se tomarían dentro de las empresas, ¿no? Pero por eso hablábamos anteriormente del exceso de la demanda o de la oferta, ¿no es cierto? Permíteme, déjame solo borrar todo esto. Ya. Correcto, hablábamos justamente del exceso de la oferta, ¿no es cierto? Este es un claro ejemplo. Entonces, digamos que lo que tú decías, ¿no es cierto? Bajó el sol, ya no hay tanta sed, entonces mi demanda se bajó. Entonces voy a tener, en este caso, subimos el precio, pero en el caso que tú decías, vamos a bajar. Entonces va a haber ese exceso de oferta aquí, ¿no es cierto? Voy a saber cuánta cantidad yo produje de más
porque me tocó bajar mi precio, porque bajó la demanda, ¿sí? Todos esos análisis los hace el economista justamente con la intención de conocer, pues, de manera eficiente o mitigar por lo menos cómo podrían afectar estos equilibrios. Por ejemplo, acá me dice, en cambio, al caso contrario, dice, aumenta el precio de los insumos de la gaseosa, que es lo que que podría ser algo parecido a lo que tú me decías. Entonces, ¿qué pasa si, perdón, disculpa, ¿qué pasa si me suben los precios de los insumos, ¿no es cierto? Voy a producir menos. Entonces, yo tenía mi punto de equilibrio aquí al inicio, mira, en el E1, ¿no es cierto? Acá cantidad de equilibrio 1, precio equilibrio 1, oferta 1. Entonces dice, me suben los precios de los insumos. Ok, voy a producir menos porque ya tengo que pagar más para poder producir y voy a tener que vender a un precio mayor porque no puedo vender menos y al mismo precio de equilibrio que tenía antes porque no voy a poder solventar mis costos, mis gastos y menos voy a tener una utilidad, ¿no es cierto? Ese sería otro ejemplo de la pregunta que tú tenías. No sé si quedó claro ahí, Adrián. Sí, ingeniero, muy amable, gracias. Perfecto, seguimos. Si es que existe un desplazamiento simultáneo, ¿no es cierto?, de las dos. Por ejemplo, dice, es posible que se produzcan movimientos simultáneos de variables que afecten a las dos curvas. Puede ser el desplazamiento a largo plazo, ¿no es cierto? Y dice que tendríamos que en este caso, para alcanzar un nuevo equilibrio, averiguar cómo se afectó cada una de las curvas, realizar los movimientos o desplazamientos a partir del equilibrio inicial y establecer conclusiones de de esta nueva demanda, de esta nueva oferta, ¿no es cierto? Por acá un ejemplo dice que se mezclan los dos factores anteriores. Entonces, se produció un fuerte aumento de calor, lo cual me decía que iba a haber más demanda, pero se incrementaron también los precios de los insumos de la gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, yo pasé de tener esta demanda número 1, ¿no es cierto?, a esta demanda número 2 por el aumento de calor, y yo tenía esta, eh, esta oferta, ¿no es cierto?, esta producción en esta demanda, cuando aún no existía el aumento de calor, ¿no es cierto? Y tengo ahora esta nueva línea, ¿no es cierto? Se desplazó porque en origen, en el primer punto, solamente cuando se produce un fuerte aumento de calor debía haber sido acá, ¿no es cierto? Pero también se incrementó el precio de los insumos, entonces mi oferta cambió. Voy a producir acá, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser un nuevo equilibrio. No tiene ni nada que ver con los casos anteriores que vimos. Por eso dice que hay que reanalizar los nuevos precios, porque mira que ahora mi punto de equilibrio no me bajó la cantidad de producción como sí me lo hizo cuando se incrementó el precio de los insumos. Más bien consideró la primera variable. Dice que se produzca más, no importa, porque al fin y al cabo vamos a poder vender. Ah, no, pero ¿sabe qué? Nos dicen que se incrementaron los precios, no importa. Ajustemos el precio a este aquí punto de equilibrio, porque sí voy a poder vender más, pero tenemos que encontrar ahora cuál va a ser la cantidad y el precio nuevo para poder solventar mis gastos, mis costos y tener una nueva utilidad. ¿Sí ves? Entonces, en este caso se pasó el desplazamiento en las dos curvas. Otro ejemplo dice, se produce un levantamiento de calor, un leve aumento de calor y se incrementan fuertemente el precio de los insumos de la gaseosa. Entonces, yo estaba en esta demanda número 1, ¿no es cierto? Hubo un aumento del calor y dice que se incrementan fuertemente el precio. Entonces, también bajé de esta oferta 1 a esta oferta 2 y este es el punto número, ¿no es cierto? Entonces, nuevos precios de gaseosas, pero bajé
mi cantidad porque ya no fue tan elevado el calor, tal vez ya no tenía tanta demanda y aparte como me aumentaron los costos, pues ya como no tengo tanta demanda, mejor prefiero producir a un costo más elevado, ¿no es cierto? Porque sé que voy a vender más, perdón, voy a vender menos y eso quiere decir que yo tengo que ajustar a mi nuevo precio igual. Si ves, la diferencia de este básicamente tiene en que acá sí tengo una demanda más alta porque hubo un aumento fuerte de calor, es decir, que voy a tener acá a quién vender versus acá dice que no hay tanto aumento, hay un leve aumento de calor, entonces tal vez no es necesario producir más. Tengo que volver a reajustar nuevamente mi producción, mis costos, mis precios, volver a analizar todo este tema, ¿no? Por eso es importante el punto de equilibrio en las empresas, porque siempre me van a ayudar, por lo menos, como se diría, a empatar, ¿no es cierto? A empatar mi producción versus lo que yo puedo producir y salir tablas, por así decirlo, con ese tema. Acá hay un ejemplo, dice, supongamos que la demanda individual de un bien está determinada por esta ecuación lineal, si nos hemos inventado. Entonces dice que la cantidad demandada por un individuo es la QD, el P es el precio del bien, ¿no es cierto? Y básicamente dice que el signo negativo indica que la relación lineal es inversa entre el precio y la cantidad demandada. Claro, entonces, ¿qué es esto de relación lineal inversa? Más cantidad, ajá, como tenemos acá, ¿no es cierto? A más cantidad, ¿no es cierto? Menos precio, totalmente. Si es que me dicen que no me cuesta nada, quiero todos los que tenga. Si tiene 10, présteme los 10. Ya me cuesta $1. No, ya no quiero pagar los 10, de capaz 9 nomás. Ah, dice que el precio está a $10. Ya nadie quiere comprar a $10, ¿no es cierto? Esa es una ecuación que básicamente la han tomado como el ejemplo. Dice una demanda global. ¿Por qué será una demanda individual, no es cierto? Ahora hablamos de una demanda global. Supongamos que el mercado de dicho bien está compuesto por 10,000 consumidores. Hice una investigación de mercados y sé que mi producto mínimo está compuesto por 10,000. Y que la demanda de este producto básicamente se ajusta a que cada uno de mis 10,000 consumidores tenía esta ecuación de acá arriba, ¿sí? A esta ecuación individual, que si es que me tiene un precio de 10, yo ya no le compro nada como máximo y como mínimo, digamos que si es que me regalan, yo quiero todos esos 10 que están habilitados, ¿cierto? Entonces, ese tema acá dice que lo desarrollamos en tal caso, la demanda global del mercado será, dice, QD, los 10,000 consumidores y 1,000 P, ¿sí? Partiendo igual del mismo concepto. Entonces, si es que tengo un precio de 10, la cantidad demandada será 0. Y si es que tengo 0, me voy a llevar estos 10,000 porque es la demanda global del mercado, ¿no es cierto? De mis 10,000 consumidores. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Conocer la oferta. QS va a ser la cantidad ofertada por un productor, es decir, lo que pueden producir, y el precio del bien, a qué precio les van a vender, ¿no es cierto? De igual forma, la oferta individual va a ser si es que mi precio es 0, yo no les voy a ofertar nada. Si es que mi precio es 1, tampoco, porque tal vez no puedo vender a ese precio, ¿no es cierto? A 2, mi punto de equilibrio. Ok, si es que vendo a 2, la cantidad ofertada a 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente va creciendo hasta tener un precio de 10 y una cantidad ofertada de 18. Entonces, a $10 puedo venderte 18 como máximo. Entonces, sobre la base de eso, se creó esta oferta individual, ¿cierto? Considerando esto de acá. Entonces, si es que yo tengo 2 unidades, ¿no es cierto? Puedo darte hasta 2 unidades y mi cantidad demandada se va a igualar, ¿no es cierto? La tabla, perdón, sí, la oferta global de igual modo, ¿no? Solamente que considerando
a los 10,000 trabajadores que decía este ejemplo. ¿Qué es lo que queremos tener acá? Es la determinación del precio de equilibrio. Entonces, vamos a considerar que justamente en este mercado, ¿no es cierto?, perfectamente competitivo, hay un equilibrio, el precio está vigente y tiene que mantenerse mientras no se produce ningún cambio, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula vamos a tomar en cuenta que es esta, ¿cierto? La oferta global del mercado, la demanda era la de arriba, la oferta global del mercado es esta. Y dice que el precio del equilibrio está determinado por donde se cruza la oferta y la demanda. Es decir, vamos a igualar a las dos ecuaciones, porque es la intersección, ¿no es cierto? La curva de la demanda y la oferta. QD es igual a QS porque ese me decía que era mi punto de equilibrio donde se topaban, ¿no es cierto? ¿Por qué quiero mezclar estas dos funciones? Porque quiero saber el precio del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces me habla de que las 10,000, ¿no es cierto? Acá la fórmula de la ecuación que teníamos de la demanda que se armó versus la ecuación de la oferta, igualo y me sale que el precio del equilibrio tiene que ser 4. Entonces, me dice que si es que sustituyo ese precio, ¿no es cierto?, en la cantidad demandada, en la ecuación demandada o de la ecuación de la oferta, voy a tener que, van a tener una demanda de 6,000 unidades, ¿no es cierto? Ya sé cuántas unidades, gracias a igualar estas ecuaciones y al precio, ya sé cuántas unidades va a ser mi punto de equilibrio. Y también sé que estas mismas 6,000 unidades voy a tener que producir, ¿cierto? Entonces la solución algebraica me dice que aquí en la gráfica, básicamente yo he llegado a mi equilibrio, ¿no? Entonces, a este precio voy a poder vender esta cantidad que ya sé que sí o sí voy a poder venderla porque tengo esta producción, ¿no es cierto? Y esta demanda a este punto. Parqueado a ese punto, sé que yo lo voy a poder lograr porque hice una investigación de mercado y todo el destino de arriba, ¿no? Eso es lo que se dedican básicamente los economistas, a armar esos modelos. ¿Cómo los van armando? Con estadísticas. Entonces, primero hacen estadísticas de cuántos productos se vendieron, infinitas variables que se pueden mezclar, cuánto capital se invirtió, si es que infirió un nuevo trabajador, etcétera, y se arman esas ecuaciones. Esas ecuaciones van a ser diferentes unas de las otras porque cada una va a tener diferentes factores, pero al momento de igualarlas, siempre vamos a tener la respuesta de cuál va a ser el precio y con ese precio nosotros vamos a poder desglosar justamente cuál es la cantidad demandada de equilibrio a la cual mi empresa va a tener por así decirlo, tablas, como decía, no va ni a perder, ni va a ganar tampoco, pero sí vamos a saber que si es que yo empiezo a producir y a ganar, a vender, ¿no es cierto? A producir y a vender. Tengo una demanda, una línea de la demanda, como veíamos en el caso del exceso de la demanda, ¿no es cierto? Si es que veo que sí puedo vender, pues voy a tener ganancia porque tengo un exceso de la ganancia, un exceso de la demanda, ¿no es cierto? Dice, a un determinado precio P1, la cantidad de producto demandada, tenemos la cantidad 2 y es superior a la que ofrece las empresas de cantidad número 1, de tal forma que quedan muchos consumidores sin satisfacer. Es por eso que ahí entra donde yo podría tener este exceso de la demanda y podría ganar, ¿no es cierto? Podría ganarle a mi competidor, porque dice que existen clientes insatisfechos, que están dispuestos a comprar a un precio mayor, tal vez, ¿no es cierto? Puedo subirles mi precio del punto de equilibrio a más porque tengo exceso. ¿Qué ejemplo podría ser? La típica venta de entradas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que quiere comprar, pero ya no cuestan 10 y ahora el revendedor me vende a 20. Pero no importa, el man va a ganar porque seguramente se va a poder vender ese precio.
Caso contrario es del exceso de la oferta, ¿no es cierto? Que se parece a un precio determinado P2, la cantidad de un producto que demandan los consumidores del Q1 es inferior a la que ofrecen las empresas del Q2, ¿no es cierto? Esta situación se la domina el exceso de oferta, es decir, hay abundancia de productos, por lo que las empresas, al no vender la producción, optan por bajar el precio, lo que decías tú, Adrián. Ofertan a un precio inferior a P2, pero no todas las empresas pueden o quieren afrontar esta baja y abandonan el mercado, ¿sí? Porque básicamente ya no les resulta beneficioso para su empresa y ya han bajado desde su punto de equilibrio sus costos, ¿no es cierto? Ya no es rentable. Es decir, este exceso de la oferta puede hacer que las empresas tomen la decisión o bien de conformarse con venderlo a precios menores a sus costos como para recuperar algo, ¿no es cierto? Que saben que va a ser pérdida en ese punto, o salirse del mercado y decir básicamente yo ya no quiero competir ahí. Hay demasiados revendedores, yo mejor ya no me dedico a eso, es una pérdida de plata, ¿no es cierto? Yo compré entradas a 10, me tocó revender a 5, básicamente perdí. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta hasta ahí. Por favor, Adrián. Sí, ingeniero economista, no sé, bueno. O sea, en sí, ¿no hay alguna fórmula específica para calcular el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es O sea, para igual. calcular, o sea, para ver a qué precio tengo que vender, con qué cantidad para yo tener o sea, de la tabla, o sea, si hay alguna fórmula, o porque según el ejemplo que usted nos indicó, difieren las fórmulas, depende del caso de la empresa. O sea, no hay una fórmula constante fija. Sí, esta es la solución a tu pregunta. El punto de equilibrio se encuentra en la intersección de la curva de la oferta y la demanda, ¿correcto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en este punto? Yo estoy igualando mis ecuaciones. Por eso decía en el ejemplo, ¿no es cierto? Que yo tenía mis demandas individuales que se transformaban en demandas globales, ¿no es cierto? Básicamente, y por ende también tenía una oferta de una empresa individual y también tenía el grupo de las empresas como tal, ¿no es cierto? Una oferta global. Y para poder tener el punto de equilibrio, lo que yo hago básicamente es igualarles a las dos, porque sé que en la intersección, ¿no es cierto? Yo voy a encontrar mi precio que me va a ayudar a solventar mis gastos, mis costos y el precio que también el mercado me está diciendo al cual yo sí le voy a comprar, señor empresario. Y cuántas cantidades mínimas usted tiene que tener para que yo pueda ofertarle y venderle y comprarle, ¿no es cierto? Es por eso que veíamos que cuando tú unías estas dos ecuaciones, encontrabas el precio. Esa sería la solución, ¿sí? Unir las dos ecuaciones y buscar el precio en un primer punto, porque tú con ese precio lo que vas a poder hacer es encontrar tu cantidad demandada y tu cantidad para producir. No sé si es que ahí quedó claro. No sé si es posible, si es factible hacer un ejercicio práctico. No sé si dispone usted de tiempo. Claro que sí, mira, por ejemplo, vamos a poner aquí ya. Digamos que me voy a inventar una ecuación, ¿sí? Entonces mi ecuación de P, de panes, ya. Mi ecuación de panes me dice, aquí está, mi ecuación de panes me dice, ¿no es cierto? Que por cada un pan, ¿no es cierto? Yo voy a venderle a un precio, ¿sí? Permítame un segundo. Vamos a ponerle acá para que lo pueda para tener este ejemplo. Aquí, ya. Ah, no, este es de la oferta. Ya demanda aquí. ¿No es cierto? Entonces yo estoy armando mi demanda individual. Entonces estoy diciendo
que, ¿no es cierto? Aquí armaría una misma lista, ¿no es cierto?, de precios y una cantidad demandada, ¿no es cierto? Entonces yo aquí estoy diciendo que básicamente esta fórmula que yo me estoy inventando dice, supongamos que la demanda individual de un bien está determinada por la siguiente ecuación lineal. Aquí alguien se inventó poner 10 y menos P. Yo estoy poniendo, no pongámosle 1, ya pongámosle 100 para que podamos tener otro ejemplo. Verás, me voy a abrir un Word porque trabajar aquí está bastante complicado. Ya, sí, entonces tengo mi Q de panes, que va a ser igual a 100, ¿no es cierto? Más el precio. Entonces yo voy a poder hacer lo mismo que teníamos en el ejemplo de acá, ¿no es cierto? Una misma tabla en el cual vas a poner que al precio de cero te van a quitar los 100 panes, ¿no es cierto? Y digamos que vas a llegar a un precio de hasta 10 centavos y ya nadie te quiere comprar los 100 panes porque compraban a 9. Sí, a 9 te compraban un pan o algo así, o los 100 panes, ¿ya? Pero yo estoy hablando de que en mi mercado, en mi barrio, hay 10,000 consumidores, ¿ya? Entonces, si es que yo agarro todas las ecuaciones, ¿no es cierto? Y les multiplico por 10,000, voy a tener que considerar justamente cambiar también mi demanda global, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en este caso le vamos a poner que si es que está compuesto, ¿no es cierto?, por 10,000 consumidores y que las respectivas demandas individuales, es decir, que cada uno te compra a un precio de 10 los 1,000 panes, los 100 panes, ¿no es cierto?, que hemos colocado acá, vamos a hacer la multiplicación de eso. Es decir, vamos a unir todas, digamos que aquí van a ser, ay, perdón, digamos que aquí van a ser la global, vamos a poner GDP, ¿no es cierto? Global de panes, vamos a poner que son 10,000 más 1,000 de panes, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que estoy haciendo es agrandarle, como en este otro caso, a la demanda global de mercado. Entonces aquí, por ejemplo, decía, supongamos que el mercado dicho está compuesto por 10,000 consumidores y que las demandas de cada uno, ¿no es cierto?, iban a ser el caso anterior, la Q de 10 menos la P. Entonces, aquí básicamente lo que hicieron fue ajustarle a una demanda global, tomamos la misma referencia, ¿no es cierto? Tenemos el precio de 10, no te compra nadie, pero si es que tienes a un precio de $1, el mercado se van a vender todas estas 9,000, ¿sí? Entonces, así se juega básicamente, los economistas básicamente arman las ecuaciones basándose en este tipo de cuadros, haciendo una referencia. No siempre va a ser lo mismo, ¿no? Puede que aquí diga, según el estudio de mercado, que la cantidad de precio ofertada va a ser 50 aquí, ¿no es cierto? Entonces va a cambiar. Entonces estas ecuaciones van a depender del análisis de mercado que se dé. Sin embargo, yo voy a tomar la misma ecuación de aquí, ya. Voy a tomar la misma ecuación. Entonces dice que, perdón, la ecuación global. Entonces me dice que la ecuación del mercado global, ¿no es cierto? Siempre este signo va a ser negativo
porque la pendiente de la curva de la oferta es negativa, ¿sí? Recuerden eso. El signo positivo de la pendiente indica que existe una relación directa entre la cantidad ofertada y el precio del bien, ¿no es cierto? Por eso hay que considerar que siempre va a ser el primer punto negativo. Entonces, si es que yo cojo, digamos, esta ecuación, ¿no es cierto? De la oferta, entonces ya voy a ponerle QS de panes, ¿cierto? QGS de panes porque era la global. Voy a colocarle igual los menos 2000 más los 2000, ¿no es cierto? Y quiero encontrar mi precio de equilibrio o mi punto de equilibrio. Entonces, si es que yo sé que estas dos en una línea, ¿no es cierto? De manera gráfica, más bien dicho, ¿no es cierto? Yo agarro acá, tengo mi primera línea y tengo mi segunda línea, ¿no es cierto? Entonces acá yo en el eje de las X tengo mi cantidad de panes, ¿no es cierto? Cantidad de panes, de pan. Y acá tengo mi precio de pan, ¿no es cierto? Precio. ¿Ya? Si yo sé que para encontrar, según lo que me dice la teoría, el equilibrio, ¿no es cierto? Tengo que encontrar un precio, ¿cierto? Y tengo que encontrar también una cantidad donde se cruce justamente esta demanda, ¿no es cierto? Esta va a ser mi demanda global y esta va a ser mi oferta. Entonces, digamos que por aquí está cruzando, ¿no es cierto? Mi demanda y por acá está cruzando mi oferta, ¿cierto? Entonces ya tengo mi punto de equilibrio, ya sé cuánta cantidad, ¿no es cierto? Esta va a ser la demanda, esta va a ser la oferta y esta va a ser la cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? Pongámosle aquí. Esta es la cantidad en equilibrio. ¿No es cierto? Esta de aquí. Y aquí va a ser el precio de equilibrio. Precio de equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, si es que yo ya tengo esto, claro, para encontrar la cantidad en equilibrio para esta demanda, ¿no es cierto? Para esta situación y para esta oferta, para esta de acá, si es que sé que es la intersección, tengo que igualarlas, porque lo que me está diciendo esa intersección es que mi QD, o sea, mi demanda, es igual a mi QS, a mi oferta, justamente a cuando tengo un precio de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo igualo mis dos ecuaciones, voy a tener que 10,000 más 2000P es igual a mi menos 2000 más los 2000P. Por simple matemática financiera, ¿no es cierto? Lo que yo hago es pasar al lado izquierdo lo que quiero averiguar y pasar al lado derecho lo que yo ya no quiero averiguar, ¿cierto? En este caso me daría 1000P menos, como acá está este signo con positivo, ¿no es cierto? Cuando pasa al otro lado, pasa con signo negativo, entonces le bajo a 2000P, ¿sí? Y esto es igual a estos 10,000, ¿no es cierto? Pasarían con el signo negativo, es decir, menos 2000, menos 10,000, ¿no es cierto?
Aquí me quedarían menos 1000P es igual a menos 8000, ¿no es cierto? Si es que yo paso esto al otro lado, básicamente estoy quitando el signo, ¿no es cierto? Estoy igualando el signo y menos por menos me da más. Es decir, lo que me va a quedar como una ecuación final va a ser los 8000 dividido para los 1000. Es decir, que para esta ecuación, mi precio de equilibrio va a ser 8, ¿correcto? Como yo ya tengo este precio de equilibrio que es 8, ¿no es cierto? Lo que quiero saber es cuál es la cantidad y cuál es la cantidad demandada, es decir, cuántos voy a vender y cuántos voy a poder también producir para que este precio sea mi equilibrio. Entonces, en cada una eh, ¿cómo se llama? De las ecuaciones, yo despejo mi precio. Entonces, tengo que en la demanda tenía una demanda de panes que era igual a 10,000 más 1000 por P, pero ahora yo ya sé que mi P es 8, perdón, es 8, ¿cierto? Bueno, pongámoslo aquí por 8, ¿ya? Porque ya sé que es 8. Si es que yo multiplico esto, me va a salir 10,000 más 8000, ¿no es cierto? En total yo voy a poder producir 18,000. Veamos, perdón, demandaron 18,000 panes. El mercado demanda 18,000 panes, ¿sí? Y la oferta, es decir, las panaderías, ¿cierto? QDS, dice que tienen menos 2,000, ¿cierto? Más los 2,000 por los 8 igual. Tengo 2 por 8, 16, ¿no es cierto? Y tendría que este signo, de igual forma, como sabíamos que acá el resultado nos salió de forma negativa igual, lo que sería es que estaría sumando, ¿no? Estaría sumando. Entonces, 2 por 8, 16, ¿no es cierto? Y mi Q final me estaría dando los mismos 18,000. Entonces, yo ahí estoy diciendo que a un precio de 8, ¿no es cierto? A un precio de 8, yo puedo ofertar o las panaderías pueden vender 18,000 panes y también va a haber un mercado al cual se le va a vender 18,000 panes en ese punto de equilibrio. ¿Qué pasa si es que yo empiezo a cambiar el precio? ¿No es cierto? Mi curva de demanda o de oferta se va a mover como lo vimos, ¿no es cierto? Y eso se lo conoce como exceso de demanda o el exceso de la oferta. No sé si te quedó ahí más claro. Sí, ok, muchas gracias. Perfecto. Eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y cualquier situación estoy a las órdenes. ¿Sí? Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.